días. ¿Se han preguntado qué es lo que mueve el deseo? ¿Por qué deseamos? ¿Por qué anhelamos cosas? ¿Qué nos impulsa a querer esto o aquello? Oscar Wilde decía que ten cuidado con lo que deseas porque puede que se cumpla, puede que se haga realidad. La problemática del deseo y el porqué de su funcionamiento es algo intemporal en el ser humano. Ya los primeros filósofos griegos se hacían preguntas en torno a por qué deseamos, en qué consiste nuestro anhelo de poseer. Posteriormente vino la civilización romana y con ello el cristianismo tomó el control. Durante muchas centurias el cristianismo fue una ideología imperante en todo Occidente y durante la Edad Media el deseo fue algo prohibido. El decálogo de los pecados capitales era un manifiesto que prohibía desear. Con la llegada de los primeros momentos de la ciencia, a finales del siglo XIX, la irrupción del psicoanálisis provocó un antes y un después tras la entrada del método científico. Sigmund Freud ya proponía la existencia de dos pulsiones antagónicas, una que era una pulsión de vida, que era promovida por lo que ella llamaba el eros, y otra que era la pulsión de muerte, que era generada por el thanatos. En cierto modo, este planteamiento dual era un primer abordaje a la problemática del deseo humano. A lo largo del siglo XX vinieron otros, y entre ellos destaca Jacques Lacan, un psicoanalista que hizo del deseo la obra central de su obra. Para él, el deseo es siempre el deseo de otro. Normalmente suele ser la madre, pero a veces puede ser el padre, familiares, amigos, etc. La complejidad del problema se mantuvo porque el debate estaba abierto. Siempre existió una gran dificultad para diferenciar entre deseo y necesidad. En la actualidad la ciencia ha avanzado mucho y hoy nos centramos más en cuestiones más químicas y biológicas. A lo largo del siguiente vídeo vamos a profundizar en este problema. Deseo proviene del latín vulgar desidium, una palabra asociada al deseo erótico, la desidia, la indolencia y la pereza. Aunque en Roma existía la creencia de que la ociosidad era un incentivo de la lujuria, el término ha perdido parte de su matiz libidinal inicial y en sentido amplio se traduce por querer, anhelar o apetecer. La connotación erótica de este vocablo ha sido fuente de gran inquietud social a lo largo de la historia, motivo por el que siempre ha generado fuerte controversia. El cristianismo ha obstaculizado la satisfacción de ciertos deseos humanos promoviendo su punición social. Los 7 pecados capitales son un ejemplo claro de las perversiones inadmisibles para el alma. Con la llegada de Sigmund Freud en el siglo XIX, las tornas cambian. Este psiquiatra vienés abordó por primera vez la temática del deseo desde la perspectiva del erotismo y el sexo, pero también desde la muerte y la destrucción. Freud intuyó acertadamente la existencia de una interrelación estrecha entre el erotismo, la sensualidad, el enamoramiento, la vinculación y la vitalidad. En tiempos de marcada represión, se atrevió a rescatar el vocablo griego eros en calidad de dios primordial de la atracción sexual, el amor venerado y la fertilidad, para aludir al impulso o pulsión amorosa y sexual. Este impulso surgiría en contraposición al thanatos, o dios de la muerte, responsable del grito de guerra y destrucción que todo hombre lleva en su interior. A pesar de que Freud no empleó el término deseo cuando presentó su interpretación sobre las pulsiones humanas a principios del siglo XX, un psicoanalista posterior llamado Jacques Lacan lo hizo el eje central de su obra. Lo importante en Lacan es que reactualiza la problemática del anhelo humano, focalizando el debate entre el deseo y la necesidad. Al entender que la necesidad sería un instinto más estrictamente biológico y en teoría más fácilmente cuantificable, el autor se mostraba proclive a aceptar que el deseo no puede ser satisfecho, pero la necesidad sí. A lo largo del siglo XX, el debate en torno a la distinción entre deseo y necesidad se volvió interminable. A estas alturas no existe un consenso definitivo a nivel teórico respecto a la diferencia entre ambos. Son vocablos que se usan de forma indistinta mientras se preserva más la idea de la necesidad cuando nos referimos a urgencias internas básicas no necesariamente relacionadas con el exterior. Algunos teóricos de finales del siglo XX, como Abraham Maslow, han abordado esta problemática desde otro paradigma teórico, en base a su famosa idea de la pirámide de las necesidades humanas.
Desde su perspectiva, el hombre lucha inicialmente a un nivel básico donde lo que prima es la supervivencia y la reproducción para ir ascendiendo a niveles superiores de forma progresiva. Cuando se satisfacen los niveles iniciales, es decir, la satisfacción de la comida, el agua, el refugio, el ser humano termina por abordar constructos de tipo filosófico, existencial, humanista e ideológico que se encuadran más en el campo de la autorrealización. Estas preocupaciones están presentes en sujetos que se mueven en la cúspide de la pirámide porque han conseguido garantizarse la resolución de las necesidades básicas de los niveles inferiores. Sin embargo, el encontrarse en la zona más noble de la pirámide tampoco permite satisfacer por completo la demanda de las últimas necesidades, que en este caso son principalmente de corte narcisista. Otros psicólogos contemporáneos como Henry Murray han obviado la polémica lingüística en torno a ambos términos, centrándose en la importancia que ejerce la necesidad en la configuración de la personalidad del individuo. La personalidad se configura en base a la necesidad predominante con la que lucha la persona a lo largo de su vida. La idea de entender la personalidad como un esquema mental defensivo, cuya función es resolver una imperiosa necesidad, nos lleva a la reafirmación de que la necesidad hace el órgano. Esto implica asumir que cuando la batalla psíquica se estanca en un nivel de necesidad insatisfecha, se produce un moldeamiento del psiquismo cual el alfarero hace con la arcilla o como el agua hace con la piedra, pudiendo degradarla si se mantiene a lo largo del tiempo con la intensidad necesaria para ello. Desde esta perspectiva podríamos entender que la necesidad es escultor del propio cerebro y por consiguiente el promotor del deseo central que gobierna el imaginario interior. La situación se complica cuando hacemos conscientes de que en un ámbito estrictamente psíquico resulta difícil saber cuáles son las necesidades orgánicas urgentes e incuestionables porque el sufrimiento mental tiene muchas dimensiones y se presenta con cierta variabilidad según la persona objeto de observación. En el ámbito amoroso sexual está claro que todo ser humano precisa ser querido y su desarrollo madurativo está plenamente condicionado por el afecto de la infancia. La cuestión es entonces entender más a fondo cómo se configura el deseo de amar y en qué medida ello da lugar a la respuesta que de generar amor de forma espontánea. Aquí es donde la idea central de Lacan cobra sentido. En el origen, el deseo es en realidad el deseo del otro. A día de hoy resulta incuestionable que la influencia de otra persona es imprescindible para potenciar el sentimiento de amor que se desarrolla en nuestro interior, pero parece claro que nacemos con una predisposición innata para amar y odiar al mismo tiempo. La clave es entonces entender por qué prevalece un sentimiento respecto al otro, existiendo consenso sobre el impacto de las experiencias vitales tempranas. A pesar de la enorme importancia de la figura de la madre en la constitución del psiquismo, no es menos cierto que a partir de un punto relativamente temprano, el deseo humano se fortalece en un flujo bidireccional en el que al menos participan dos personas. Al recircular entre individuos cercanos que comparten vivencias íntimas, su intercambio es continuo en base a un reflejo mutuo de emociones cuya cuantificación empírica es ciencia ficción en la actualidad. De forma invariable, el deseo que se configura en el interior constituye la parte más preciada del self, conformando una parte determinante de lo que durante siglos ha sido considerada el alma. Esta ha sido entendida tradicionalmente como una suerte de reflejo de la belleza interior, siendo lo que nos permite ser afines unos a otros. Puesto que este es el elemento principal que nos caracteriza, el próximo paso consiste en entender cuál es el significado del alma para la ciencia actual. Espero que les haya gustado el vídeo, gracias por atendernos, les esperamos en psiquiatrasevilla.es y psiquiatramiguelponce.es. Un saludo.